Y pues, ¿qué les parece si ahora pasamos a la situación del tren del mame? Porque también se está poniendo peliagudo. No sé si con justa razón, no sé qué pueda suceder, pero esto creo que tiene que ver mucho con la situación de las elecciones en Estados Unidos y el papel que juegan las redes sociales para orientar la decisión de voto de las personas, porque ya es que también cuando ganó hace 2 años, 3 años, Donald Trump en la presidencia, también jugaron un papel muy decisivo y dicen por ahí que el papel que jugaron las redes sociales fue decisivo para que pudiera Trump llegar a la presidencia. Entonces, ahorita hay un éxodo que llaman así a lo que está sucediendo con muchos anunciantes en la red social de Facebook, que está viendo un éxodo y que van a dejar de anunciarse en Facebook hasta que esta plataforma logre hacer una, ¿cómo podríamos llamarlo, Arturo? Un juego parejo, para que no haya tantas fake news, para que no se promueva el odio dentro de esta red social, para que no se promueva las prácticas pues de dudosa procedencia y de dudosa calidad, para que así pueda haber un ambiente más positivo. Todo eso también entremezclado con la situación del hashtag All Black Lives Matter. Entonces, pues sí se muestra, o sí se ha permitido, o la plataforma ha permitido que todas las opiniones jueguen, pero no necesariamente sobre bases científicas o demostrables, sino que puedes estarle por ahí echando de tu cosecha y haciendo que la orientación de las personas vaya a jugar hacia tu molino o en contra, para que la sociedad no esté del todo informada o informada como debe ser. Sí. Sí, yo también digo, Sí, sí. de acuerdo. Híjole, es que de este tema sí estuve buscando porque la verdad es que yo no entendía exactamente a qué se referían. Sí sabía que, por ejemplo, Coca-Cola era uno de los principales que habían retirado la publicidad en redes sociales como para demandarle a Mark Zuckerberg que precisamente evitara, porque todo este rollo es, güey, tú estás dejando que publicaciones que estén fomentando el odio estén en la plataforma y tú a toda esa gente que estás arengando con las controversias de esas publicaciones que están provocando odio y que a lo mejor están provocando conversaciones en tu misma red social, pues son a las que les estás metiendo allí entre poquito, pues nuestros anuncios, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros no queremos nada que ver, no tenemos y no queremos tener nada que ver con esto, entonces vamos a retirarlo hasta que tú pongas ese filtro para ver qué es lo que está viendo la gente. Ahora, aquí la cuestión es, bueno, seguimos diciendo que Facebook es una empresa privada, ¿no? Entonces ellos en cierta manera podrían decir que se publica, que no se publica, porque pues, es una empresa privada, por mucho que digamos, porque también estamos como confundiendo mucho la libertad de Internet con la libertad de una plataforma en específico. Porque si ustedes saben, pues hay otros foros donde son un poco más laxos, como bien dice el perrín, como 4chan, como Reddit, en donde ahí sí de plano, publica el que sea y publica lo que sea. Y de hecho, por ahí estaba viendo yo un meme que precisamente creo que Reddit se estaba subiendo al tren de no, sí, sí, es que con el discurso de no sé qué, pero pues no manches, en sus foros se publica todo, todo. O sea, no hay, neta, no hay filtro, lo cual es positivo y negativo porque pues, se publica todo. Es lo bueno y lo malo es que se publica todo. Entonces, aquí la cuestión con Facebook es que ahora queremos nosotros entregarle la responsabilidad a Facebook de que ellos decidan qué es verdadero, qué no es verdadero, qué publica odio y qué no publica odio. Entonces, que ellos funcionen como filtro. No sé exactamente si esto puede ser muy positivo, pero también cada vez como que me falta o como que considero que mi creencia en la humanidad cada vez más en decrecimiento, porque en un mundo ideal nosotros tendríamos que tener el criterio suficiente para poder decidir lo que estamos viendo, creer o no creer y tener ese pensamiento crítico. Y ahorita está bien cabrón, no solamente, y no es tanto culpa de nosotros, pues obviamente, pues nosotros tenemos esa responsabilidad, pero cada vez es más difícil
diferenciar los contenidos que estamos viendo para ver qué es verdad y no es verdad. Acabo de ver un documental de la DW, la Deutsche Welle, que precisamente habla acerca de la infodemia, acerca de esta situación de que se publican las fake news y que mucha gente ha abusado mucho de esto, en especial los políticos, porque nosotros podemos sentar a cualquier presidente de cualquier nación en un foro y él puede decir una mentira y no necesariamente tiene que comprobar lo que él dijo. Sin embargo, al decir esa declaración, ya se hace un daño con toda la gente que lo escucha y con toda la gente que lo sigue. Y eso es parte también de lo que hemos estado platicando aquí estas últimas semanas, en donde es más fácil escuchar y aceptar una información que viene de una persona a la cual yo le creo, que una a la persona a la que no le creo, particularmente de quien tenga la razón y quien está diciendo la verdad. Y por ejemplo, supongamos que Donald Trump, el presidente de México, el presidente Bolsonaro, el que sea, dice una mentira, esa mentira ya va a hacer ruido en redes sociales y yo, a lo mejor que quiero refutar eso, tendría yo que refutar eso con pruebas para demostrar que no es cierto. Y aún así va a haber una gran cantidad de población que va a decir, ¿sabes qué? No es cierto. ¿Por qué? Por la teoría de la conspiración. Ponen un ejemplo en ese documental que es que hay gente que dice que hay una tetera dando la órbita a Marte. Y yo puedo decir eso en redes sociales. Y es muy fácil porque no tengo que comprobar que la tetera está dando la órbita a Marte. Pero para todos aquellos, y de eso se pueden generar muchísimas teorías de conspiración que probablemente vayan a ganar muchos adeptos. Pero si alguien dice, güey, es que no hay una tetera, los otros me van a decir, a ver, pruébalo. ¿Y cómo yo voy a probar que la tetera no está volando? Entonces, así con esto, así con los discursos de odio, así con otras cosas, es muy complicado. Ahora, la verdad es que también es una tarea titánica para Facebook estar haciendo esas filtraciones, porque como ya dijo el Perrín en otros temas, bien pueden programar los bots ahí o la inteligencia artificial de Facebook para que esté detectando, pero no necesariamente todos los posts que estén detectando van a ser falsos. ¿Por qué? Porque chino dijo chino con chino. Y eso no es un mensaje de odio. Entonces, creo que estamos entregando mucha responsabilidad a las redes sociales, cuando esa es mucha responsabilidad que nosotros debemos asumir, pero pues cada vez se me acaba más la fe en la humanidad con respecto a eso. Sí, hay que mencionar que es algo que me parece muy importante dentro de este tema. Debe quedar muy claro que esta especie de boicot que está sufriendo Facebook y que le ha sido tan negativo por no percibir todas las cantidades de dinero que estaba acostumbrado a percibir, es un boicot, entre comillas, repito, que lo están generando los anunciantes y las marcas, no es algo que venga desde los usuarios. De entrada, eso es algo importante mencionar, ¿no? Sí. Porque, tal como lo dicen ustedes, lo que se le critica tanto a Mark Zuckerberg, en este caso, y obviamente a la compañía Mark Zuckerberg por ser el dueño y el presidente, ¿no? Pero se le critica que sea tan laxo a la hora de manejar los discursos de odio, los mensajes de odio, y que sobre todo se han agravado mucho a raíz de lo que sucedió con el asesinato de George Floyd y que provocó toda esta serie de indignación, incluso mundial, e incluso hashtag que ustedes mencionaban. Muchas compañías han decidido retirar la publicidad, la cantidad de dinero que tenían, que siempre aportaban para publicidad dentro de la plataforma. Sí, por un lado, por el COVID, por todas estas cosas, pero por otro lado es esa situación, porque él no ha puesto, no ha puesto medidas claras para combatir los discursos de odio y los mensajes de odio dentro de su plataforma. Aquí, ¿qué es lo más grave? Que están en Estados Unidos en un proceso electoral que va a culminar en noviembre. Entonces, sabemos que dentro de esos comicios electorales, dentro de esa carrera electoral, está el propio Donald Trump y sabemos perfectamente cómo se las gasta él a la hora de utilizar el lenguaje que utiliza en sus mítines, en todas sus presentaciones y demás, ¿no? Ha hecho comentarios racistas, ha incluso
hecho comentarios que se pueden ver como discurso de odio, pero eso incluso dentro de sus plataformas también lo suben a Facebook, lo suben a Twitter, incluso lo Y suben a nadie le dice Twitch nada. y nadie le dice nada. Jeff Bezos, que es el dueño de Twitch, él ya baneó las cuentas de Trump, e incluso en su momento lo toma, y fue también en días pasados, porque fue como, no manches, estás pateando el pesebre, ¿no? Estás mordiendo la mano de quien te da de comer. ¿Por qué? Por haber silenciado, por haber baneado al propio presidente del país, ¿no? Pero él dice, a final de cuentas, hay un contrato cuando tú haces tu cuenta de Twitch donde dice que los discursos de odio no son permitidos y donde si tu contenido lo tienes, va a ser baneado. Y lo único que estamos haciendo es seguir las reglas. Algo que Mark Zuckerberg no ha hecho. Él siempre apela a la libertad de expresión, pero curiosamente otros mensajes que también se pueden catalogar como fake news o como información tendenciosa que viene, por ejemplo, de China, eso sí lo está bloqueando. Entonces es lo que le están diciendo a Mark Zuckerberg, como que se adivina cierto apoyo, aunque sea indirecto, hacia Trump y compañía, ¿no? Por otro lado está Nick Clegg, que es el vicepresidente de Facebook y él ha dicho o se ha querido lavar las manos diciendo que entienden que muchos de los críticos están enfadados por la retórica incendiaria que el presidente Trump ha publicado en la plataforma, tanto de Facebook como en otras, y quieren que sean más agresivos a la hora de retirar sus discursos. Pero él se lavó las manos diciendo que la única forma de exigirle cuentas al poder es en las urnas. Que si la verdad la gente quiere darle una lección a Trump o a los políticos ahí que estén afectados en esa situación, pues sean las urnas, que los afecten en los votos, no en las redes sociales. En las redes sociales ellos no pueden hacer mucho. Él hace mucho énfasis de que Facebook no se beneficia en absoluto por los discursos de odio que puedan manifestar nadie de los usuarios, y dice que la estrategia de su compañía incluso va por ahí con algo que nosotros ya habíamos dicho en nuestra taberna de la censura, Arturo. Es que dice que gracias a que ellos son tan abiertos, no hay mejor manera de combatir ese odio que mostrándolo. Dice que algunos análisis apuntan a que el boicot no es tan nocivo para Facebook como podría parecer, puesto que sus clientes más rentables no son las empresas generalistas, sino las que optimizan su inversión segmentando la publicidad a nichos más concretos y a usuarios más específicos. Él menciona que pecan del lado de la libre expresión, porque en última instancia la mejor manera de contrarrestar el discurso hiriente, divisivo y ofensivo es más ofensivo es más libertad de expresión. Sacarlo a la luz es mejor que esconderlo entre las sombras. Dice que vale la pena recordar que cuando las cosas son más oscuras, que cuando las cosas más oscuras están sucediendo en nuestra sociedad, las redes sociales les brindan a las personas un medio para iluminarlas, dice, para mostrarle al mundo lo que está sucediendo, organizarse contra el odio y unirse, y que millones de personas en todo el mundo muestren esa solidaridad. Entonces dice que lo que hemos visto en el mundo en innumerables ocasiones y lo que estamos viviendo ahora con esta situación que se dio con el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Entonces, a final de cuentas, ellos se justifican con eso, ¿no? O sea, ahora resulta que nos están haciendo el favor de no banear el discurso de odio para que nosotros nos demos cuenta, todas las personas racistas, bla, bla, de bla, quién es racista y quién no. Y nosotros sabemos cuidar. Es algo que nosotros habíamos dicho en la taberna de la censura, que hasta cierto punto es positivo también nosotros darnos cuenta de toda esa gente que antes, pues probablemente no sabíamos todos esos discursos o narrativas que podían tener, porque evidentemente siempre era como mal gusto hablarlas o mal gusto expresarlas. Ahora, gracias a las redes sociales, pues parece que a todo el mundo se le hace sencillo desde la comunidad de su teclado expresar cualquier tipo de discurso de odio o cualquier tipo de ofensas para sectores específicos de la población sin aparente, sin tener una, ¿cómo se dice?
una Ah, sí, responsabilidad, sí, sin una responsabilidad, una consecuencia, sin tener una Ajá. consecuencia a ellos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este vicepresidente de Facebook dice que ellos, más que mal, están haciendo un bien, están haciendo que las personas se den cuenta de las personas que están rodeadas gracias a esta libertad, pero es algo que evidentemente las empresas eh, eh, no apoyan, sobre todo por esa situación que se les hace muy parcial la manera en que están actuando, censurando otras, Unas cosas unas y otras cosas, no. unas Ajá. noticias, catalogándolas como fake news y en cambio otras que claramente lo son, las dejan al juicio de las personas, ¿no? Y hay que mencionar también algo muy importante, Arturo. Hace rato tú decías, es que Facebook no se nos debe olvidar que es una empresa privada. Y efectivamente, es una empresa privada, pero también es una empresa privada que por lo mismo que utiliza nuestros propios datos y nosotros somos el producto, también es una empresa privada que nos da a nosotros mismos su servicio gratuito. Hace, hace, hace unos momentos tú mencionabas una ley dentro de la Constitución donde dice que incluso el Estado está obligado a otorgarle a los ciudadanos una manera confiable de informarse, bla, 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 y entre ellos está el Internet. Obviamente tratan de crecer a pasos agigantados esta situación en muchas de las ciudades, sobre todo las más grandes del país. Ya tenemos antenas públicas de Wi-Fi en los parques, en ciertas estaciones de metro, en estaciones de tren ligero, donde tú simplemente vas y te conectas a la red de Wi-Fi que es del Estado y ellos te proveen el Internet por cierta cantidad de tiempo establecido, ¿no? Pero también es cierto que muchas personas, o sea, el tener Internet solamente es uno de los pasos que necesitas para poder acceder a la información. Y en este caso, Facebook, al tener tú una cuenta de Facebook, en la mayoría ahora de los planes de telefonía, el Facebook es gratis, el WhatsApp es gratis, el Instagram es gratis y son gratis justamente porque ellos aprovechan todos nuestros datos. Entonces hay muchas personas que no tienen otra manera de acceder a información que no sea Facebook, porque Facebook es gratis. Y es también donde se pone muy difícil porque al ser una red social tan laxa, también es muy sencillo de que pasen las fake news, de que pasen, de que haya información manipulada o errónea y la gente como solamente ese es el único portal que tienen para informarse, pues terminan muchas veces desinformándose más de lo que informan y eso también de alguna manera a todos nos responsabiliza a tratar de que los contenidos de Facebook sean por lo menos evitar las fake news y desinformar a la gente, porque a final de cuentas Facebook no se preocupa por informar a la gente, porque esa no es su chamba. Ellos solamente abren, pusieron ahí el escenario para que todo el mundo interactúe, pero ellos no están intentando regular nada. Entonces, a final de cuentas, pues también esa responsabilidad está cayendo entre los propios usuarios, ¿no? Y es algo Así de lo es. que las compañías no están tan de acuerdo. ¿Por qué? Todo recae a los usuarios. Eso significa que Facebook hasta cierto punto nada más está recibiendo dinero, pero no está reinvirtiéndolo en una manera de checar las fake news, de tratar de eliminar argumentos de odio o ese tipo de narrativas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también tiene mucha justificación dicho reclamo. Precisamente en este documental que les platico, también trata de ese tema, pues. Pues muy bien, Anteriormente, muchachos. antes de las redes sociales, pues la gente confiaba precisamente en pues en el profesionalismo de, por ejemplo, todos los comunicadores o los periodistas o los que te llevaban las noticias, porque en teoría ellos tenían esta ética profesional que les decía que debían informar las cosas de manera, em, pues de lo más fehaciente posible, pues, y lo más verdaderamente posible. Ahora estamos enfrentando una realidad en donde todo el mundo puede publicar. Y como les estaba comentando, a final de cuentas, yo puedo publicar una nota que es totalmente falsa y que está diciendo cualquier cosa, y particularmente de que alguien me la tire,
pues a lo mejor mucha gente ya la vio y eso ya le sembró la duda. Y ahora para quitarle la duda, está cañón, porque va a haber alguien que va a necesitar comprobar que eso que yo publiqué es falso. Exacto. Y eso puede costar dinero, puede costar muchísimas cosas. Yo nada más porque a mí se me ocurrió decir. Entonces, sí está muy cañón. Evidentemente sí creo que Facebook sería nada más la plataforma y que si bien las marcas dicen, güey, es que le estás dejando todos los usuarios, pues es que esta es la realidad en donde vivimos. Al momento en que nosotros decidimos entregarle los datos a Facebook y estar usando una red social en donde todo el mundo puede publicar, pues ese es el punto. Y perdimos esa medición de varas, por decirlo de alguna manera, en donde si bien todos podemos expresar una opinión y todos podemos publicar, no necesariamente todas las publicaciones y todas las opiniones tienen el mismo peso. Tendríamos que saber definir eso, muy aparte de que si fulanito de tal que no se dedica a nada, ni es especialista en nada, me está diciendo algo, aunque él diga algo que lo que yo creo, probablemente tendría yo de que estarle dando más importancia al científico, a alguien que esté más preparado, por lo menos para considerarlo, cosa que tampoco está sucediendo, porque es más fácil creer en lo que va de acuerdo a lo que yo creo, y a lo mejor hasta, aunque caiga en lo absurdo, que en algo que base científica, y ahí nos podemos agarrar todas las teorías de la conspiración, que los terraplanistas, que los antivacunas, está muy cañón. Sí, está muy cañón, está muy cañón. Evidentemente, pues es una lucha en la que está ahorita metida Mark Zuckerberg con esta situación. Y eso pues, sí, lo que sí digo que estoy completamente de acuerdo es que no tome como esa postura, pues. Que diga, ay, no, yo nomás no, pero esta sí lo censuró, pero esta no. Y eso en algún momento también sufrió YouTube. ¿Se acuerdan que de repente a algunos YouTubers les bajaba el video por cualquier cosa? Es que tiene derechos de autor y ya trabajaban. Y había otros YouTubers que nada más porque tenían millones de seguidores y obviamente esas cuentas les dejaban muchísima lana porque YouTube podía meter su publicidad en esos que tenían más. A eso sí de repente, por cosas mucho les más daba grandes, la a ellos no les chancita, bajaba ¿no? el video. Exactamente. Entonces sí tenía que ver pues también con eso. Que Sí, no sí, está se como ve. parejo. Y sabes qué, es algo muy, muy claro, porque de repente a mí una sola vez me han castigado, por decirlo así, y fue por aquella mítica fotografía de Burt Reynolds en pelotas que subí, que realmente ni se veía nada, Arturo. Sus partes pudendas estaban estratégicamente cubiertas con una revista. Oye, Pero ahora solamente vive en mi memoria. Pero digo, es curioso cómo es, o sea, el algoritmo puede ser tan fuerte con algo como eso, o como algo como lo de chino cochino, o no sé si recuerdan este meme que salió también hace unos meses de una chica que pedía la cotización sobre un cartucho de tinta y le dijo, y que me ponía, ¿cuánto cuesta el cartucho de tinta negro HP? y el algoritmo lo interpretó como un mensaje de odio porque lo interpretó como negro, hijo de puta. Y fue como, güey, estoy pidiendo sobre un cartucho, ¿no? Y eso se ha convertido hasta cierto punto también en un mame, Arturo, que a mí me parece muy interesante, porque evidentemente los algoritmos están tratando de incluso en imágenes tratar de erradicar las cosas que sean ofensivas. Y una de ellas son, por ejemplo, los memes sobre las Torres Gemelas. Los memes sobre las Torres Gemelas, sabemos que esa es una herida que aún sangra en Estados Unidos y que es un tema tabú. Entonces eso se ha convertido hasta cierto punto en un reto. Haz un chiste de las Torres Gemelas que el algoritmo no logra descifrar. Entonces cuando lo logras, es como victoria para la humanidad. Criterio humano, cero maldita inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso también ha obligado mucho a la gente a ser más creativa a la hora de subir este tipo de mensajes. No sé, si quiero decir o insultar a cierta persona, pero ya sé que cierta palabra me la va a banear, pues voy a escribir un sinónimo o la voy a escribir con letritas y números o con emojis. O sea, el chiste es ofender sin que el algoritmo ¿Sabes qué he visto mucho? Que ponen la palabra pendejo, pero con un 3. P3, dejo. Ah, sí.
Sí, y ese es es exactamente para eso. se le para llama evitar que A4 a esa forma de escribir, y es ¿Cómo? cambiar las A4, y es Ah. cambiar las vocales más usadas por números, el 3 en lugar de la E, el 4 en lugar de la A, el 0 en lugar de la O, el 1 en lugar de la I. Entonces, y obviamente así al tú escribir con ese formato, no son palabras reconocibles para un procesador de textos, entonces no detecta la palabra, detecta solamente caracteres. Entonces son formas que incluso la gente, repito, o sea, hasta intentan de manera creativa burlar a los algoritmos, y eso también, pues de alguna manera ese estira y afloja, yo creo que también en el fondo, por un lado va afinando mejor las censuras, pero también va poniendo en evidencia los huecos que esos algoritmos tienen y que no le podemos todavía dar o dejar a ese tipo de algoritmos la responsabilidad completa sobre la erradicación de los discursos de odio, sino no, o sea, nosotros como usuarios, pues seguimos teniendo la gran responsabilidad, ¿no? Curioso que de repente te puedes meter a un grupo específico o te pueden etiquetar o te puede aparecer un video en una lista de reproducción donde estás viendo a una persona ser decapitada, por ejemplo, o un accidente donde un carro chocó y la persona se está quemando viva adentro. Oye, Entonces dices, crueldad güey, con animales. crueldad con Mira, animales. a mí me tocó ver en Facebook precisamente relacionado con la nota de la gripe porcina esta nueva, de un video que supuestamente no es reciente y no tiene que estar relacionado con esto, pero en China estaban metiendo en una fosa a un montón de cerdos vivos y los quemaban, o sea, tenían un bote de gasolina, le prendían y luego se los aventaban a los cerdos y veías cómo se retorcían. Ay, yo no sé ni por qué vi eso, neta, Sí. me traumó horrible y ahí estaba, en redes sociales. Y A mí Arturo, se me hace mucho más fuerte mi eso. Bull Reynolds en pelotas, bien baneado. Ajá, Y exacto. es donde de repente dices, a ver, Facebook, entonces explícame cómo es que este contenido que realmente es fuerte, es ofensivo, que puede llegar a menores de edad, ahí está tan campante, y por qué en otras cosas los algoritmos son pero tan eficientes. Entonces, definitivamente, yo no veo mal que se esté exigiendo ese tipo de respuestas a Mark Zuckerberg, para que se ponga las pilas, porque no puede ser laxo, no puede ser muy estricto con algunos tipos de publicaciones y tan laxo con otro tipo, que son incluso más ofensivas o más graves para ver, ¿no? Definitivamente digo, tampoco es como que lo vaya a arreglar mañana, pero Uh-huh. que sí debería de ser parte del top de sus prioridades de proyectos para su plataforma. Sí, totalmente. Que Pues ya yo, como está. lo decía en el post que dejamos ahí en la taberna, y como decías tú, Arturo, no nos olvidemos que es una empresa privada que tiene nuestros datos y que si los anunciantes se retiran y ellos no logran captarlos de nuevo porque no decidan cambiar las políticas o se tarden mucho, de alguna manera nos van a sacar, se van a ver, van a sacar provecho de nosotros, pues, con nuestros datos. Entonces, hay que estar atentos y pues sí, esto se genera a partir de las elecciones que hay este año. Esperemos que algo bueno suceda y que, como dices, perro, logren ser o definir una línea de qué sí y qué no, que no sean tan laxos, y pues a ver qué nos depara el futuro con esta red social a la que todos estamos tan acostumbrados y que muchos más hacen negocio con ella, que pues a ver en qué resulta.